Entre los muchos propósitos de la vida y el ministerio del Señor Jesucristo, a menudo se pasa por desapercibido un aspecto grandioso de su misión. Sus seguidores no lo comprendieron plenamente en esa época y muchos de los cristianos de nuestros días tampoco lo comprenden. Pero el Salvador mismo lo mencionó enfática y repetidamente. Es la gran verdad de que todo lo que Jesús vino a hacer y a decir, incluso y en especial su sufrimiento y sacrificio expiatorio, nos enseñó más acerca de quién es y cómo es Dios, nuestro Padre eterno, lo enteramente devoto que es a sus hijos en toda época y en toda nación. Con palabras y con hechos, Jesús trató de revelar y personalizar la verdadera naturaleza de su Padre, nuestro Padre Celestial. Lo hizo en parte porque todos necesitamos conocer más plenamente a Dios para amarle más profundamente y obedecerle más completamente. Como declara el Antiguo y el Nuevo Testamento, el primer mandamiento de todos es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el primero y grande mandamiento. Con razón, entonces, enseñó el profeta José Smith: el primer principio del Evangelio es conocer con certeza el carácter de Dios. Quiero que todos ustedes le conozcan, dijo él, y se familiaricen con él. Debemos tener el concepto correcto de sus perfecciones y atributos, una admiración de la excelencia de su carácter. La primera declaración de nuestra fe es: nosotros creemos en Dios, el Eterno Padre. Y así lo hizo Jesús enfáticamente. Sin embargo, aún al reconocer su propia función singular en el plan divino, el Salvador insistió: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Después que generaciones de profetas habían intentado enseñar la voluntad y el camino de Dios, por lo general, con poco éxito, Él, en su máximo esfuerzo por permitirnos conocerle, envió a la tierra a su Hijo unigénito y perfecto, creado a su imagen y semejanza, para que viviera los rigores de la vida cotidiana y sirviera entre los mortales. Venir a la tierra con tal responsabilidad, ocupando el lugar de Elohim, hablando como Él hablaría, juzgando y sirviendo, amando y amonestando, soportando y perdonando, como Él lo haría. Es un deber de tal proporciones que no podemos comprenderlo. Pero con lealtad y la determinación característicos de un Hijo divino, Jesús podía comprenderlo y lo llevó a cabo. Y después, cuando comenzó a recibir las alabanzas y los honores, humildemente dirigió toda adulación hacia su Padre. El Padre hace las obras, dijo con fervor. No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. En otra ocasión, Él dijo: yo hablo lo que he visto cerca del Padre. Nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre. He descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Yo hago mi propia declaración sincera de Dios nuestro Padre eterno, porque algunos del mundo moderno padecen una penosa idea falsa acerca de Él. Entre ellos existe la tendencia a sentirse distantes del Padre, incluso alejados de Él, si es que creen en Él. Y si creen, mucha gente de nuestros días dice que tal vez se sentirían cómodos entre los brazos de Jesús, pero les incomoda pensar en el severo encuentro con Dios, por la mala interpretación y en algunos casos la mala traducción de la Biblia.
piensan que Dios el Padre y su Hijo Jesucristo obran en formas diferentes. A pesar del hecho de que tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento afirman que el Hijo de Dios es uno con Él, actúan siempre bajo la dirección del Padre, que es el mismo, ayer, hoy y para siempre. Al meditar en esos errores, comprendemos que una de las contribuciones maravillosas del Libro de Mormón es su concepto perfecto de la divinidad. Allí no existe una brecha como la de Malaquías a Mateo. Ninguna pausa mientras cambiamos de mentalidad teológica. Allí no se malinterpreta a un Dios que obra con urgencia, amor y fidelidad en cada página desde el principio del libro en los días del Antiguo Testamento hasta el final en los días del Nuevo Testamento. Sí, en un esfuerzo por restaurar al mundo las verdades de la Biblia y el concepto correcto de la Trinidad, lo que tenemos en el Libro de Mormón es una perspectiva uniforme de Dios en toda su gloria y bondad, su riqueza y complejidad, especialmente demostrada con la reaparición personal de Jesucristo, su Hijo unigénito. Cuán agradecidos estamos por todas las escrituras, en especial las de la restauración, que nos enseñan la grandeza de los miembros de la Trinidad. Cómo nos encantaría que todo el mundo recibiera y aceptara el concepto del Padre que se describe en forma tan conmovedora en la Perla de Gran Precio. Allí, en medio de una gran visión del género humano que el cielo abrió ante su vista, Enoc observa las bendiciones y las dificultades de la vida mortal, y al mirar a su padre, le asombra verlo llorar. Él dice con asombro a ese ser más poderoso del universo: ¿cómo es posible que tú llores? Eres justo y misericordioso y benévolo. La paz es la habitación de tu trono, y la misericordia irá delante de tu faz y no tendrá fin. ¿Cómo es posible que llores? Al contemplar los acontecimientos de cualquier día, Dios responde: He allí a estos, tus hermanos, son la obra de mis propias manos. Les di mandamientos que se amen el uno al otro y que me prefieran a mí, su Padre. Mas he aquí, no tienen afecto y aborrecen su propia sangre. Por tanto, ¿no han de llorar los cielos viendo que éstos han de sufrir? Esa sola escena fascinante nos enseña más acerca de la verdadera naturaleza de Dios que cualquier disertación teológica. También nos ayuda a entender más eficazmente ese momento intenso de la alegoría del olivo en el Libro de Mormón, cuando después de cavar y abonar, de regar y de quitar la maleza, de podar, de trasplantar e injertar, el gran señor de la viña tira su pala y sus podaderas y llora, implorando al que desee escucharlo: ¿qué más pude haber hecho por mi viña? Qué imagen tan indeleble de la participación de Dios en nuestra vida. Qué angustia del Padre cuando sus hijos no lo escogen a Él ni al Evangelio que Él envió. Qué fácil es amar a quien tanto nos ama.
Claro que el alejamiento por tantos siglos de la creencia en un Padre tan perfecto y amoroso se ha acrecentado con los credos humanos de generaciones erradas que describen a Dios como un ser desconocido y no conocible, sin forma ni pasiones, esquivo, etéreo, de todas partes y en ninguna parte. Eso ciertamente no describe al ser que vemos a través de los ojos de estos profetas. Tampoco concuerda con Jesús de Nazaret, vivo y encarnado, que fue y está en el resplandor de su gloria y la imagen misma de su Padre. En ese sentido, Jesús no vino a mejorar el concepto de Dios para con el hombre, sino el concepto del hombre acerca de Dios, y a suplicar a los hombres que amaran a su Padre Celestial como Él siempre les ha amado y les amará. Tuvieron la oportunidad de comprender el plan, el poder, la santidad de Dios, sí, incluso la ira y el juicio de Dios, pero no comprendieron plenamente el amor de Dios y la gran profundidad de su devoción a sus hijos hasta que vino Cristo. Al alimentar al hambriento, sanar al enfermo, reprender la hipocresía, suplicar por fe, Cristo demostró cómo es el Padre, que es misericordioso y lleno de gracia, tardo en airarse, sufrido y lleno de bondad. Con su vida, y especialmente con su muerte, Cristo declaró: esta compasión que les estoy demostrando es mía y también de mi Padre. Con la manifestación de ese Hijo perfecto, del amor de su Padre perfecto, con su mutuo sufrimiento y pesar por nuestros pecados y por nuestros dolores, percibimos el verdadero significado de la declaración. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Este día, mi testimonio personal de un Dios personal y viviente que conoce nuestro nombre, escucha nuestras oraciones y nos ama eternamente como hijos de su Espíritu. Testifico que entre las grandes y complejas tareas del universo, Él busca nuestra felicidad individual por encima de todo asunto divino. Fuimos creados a su imagen y semejanza, y Jesús de Nazaret, su Hijo, unigénito en la carne, vino a la tierra como la manifestación perfecta y mortal de su grandiosidad. Además del testimonio de los antiguos, también tenemos el milagro moderno de Palmira, la aparición de Dios el Padre y de su Hijo Jesucristo, su Hijo amado, el Salvador del mundo, al joven profeta José Smith. Testifico de esa aparición y con las palabras de ese profeta yo también declaro: nuestro Padre Celestial es más liberal en sus conceptos y más extenso en sus misericordias y bendiciones de lo que estamos dispuestos a creer o recibir. Dios no tolera el pecado, pero cuanto más nos acercamos a nuestro Padre Celestial, tanto más habrá en nosotros la disposición de sentir misericordia hacia las almas que están pereciendo. Sentiremos el deseo de llevarlas sobre nuestros hombros y echar sus pecados a nuestras espaldas. Doy testimonio de un Dios que tiene hombros así, y en el espíritu del santo apostolado, digo como dijo un apóstol de la antigüedad:
En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros en el sagrado y amarlo a Él para siempre. Oro por ello en el nombre de Jesucristo. Amén.